Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, la idea que ha surgido de crear este grupo de estudio como tal, bien lo mencionó Oscar, no es un ciclo de conferencias, no se trata de eso, más bien un grupo de estudio donde la idea es poder realmente ir introduciéndonos paulatinamente dentro de lo que es la antroposofía, entender conceptos básicos, eh, llegando de los conceptos básicos hasta llegar quizás posteriormente a conceptos mucho más profundos dentro de la antroposofía. Em, entonces la idea es poder ir entrándonos en este mundo de la antroposofía. Ustedes saben que la antroposofía es una disciplina científica, ahora voy a explicar un poco esto, y la idea es poder ir entrando realmente en este gran campo de investigación que es la antroposofía. Este es un verso de un antropósofo, Havel, que dice, si me tomara por lo que hace de mí este mundo, por supuesto que no puedo hacer nada. Desde luego tampoco puedo evitar la destrucción del globo terráqueo, pero si se considerara lo que en principio es o podría ser cada uno de nosotros, independientemente de la situación mundial, un ser humano autónomo, responsable ante el mundo y del mundo, entonces por supuesto que puedo hacer mucho. Y creo que la antroposofía realmente es no solamente una disciplina científica, sino una forma realmente de interactuar con el mundo, de tal forma que consolida de alguna forma la fortaleza de la individualidad. Si hay algo importante que la antroposofía nos trae es la importancia de fortalecer nuestro ser individual como seres autónomos, libres e independientes en la medida en que nosotros vamos superando los límites que hacen que estas tres posibilidades, la libertad, la autonomía y la independencia, no se puedan dar. Y para eso tenemos que transformarnos inicialmente internamente. Entonces, de esta manera, la antroposofía nos da un camino. A veces esperamos que realmente llegue un gran líder o un gran grupo de personas que transformen el mundo. Pero realmente, si cada uno de nosotros se toma en serio la transformación de sí mismo, ya en ese sentido estamos nosotros apostándole a una transformación del mundo. Porque en la medida en que nosotros como seres humanos individuales nos transformemos, vamos transformando inmediatamente todo el entorno que nos circunda. Ese digamos que es uno de los grandes objetivos de la antroposofía, uno de los aspectos, por supuesto, por la cual es bastante cuestionada ella misma, pero justamente la idea es poder realmente darle un valor a lo individual. O sea, que eso individual no nos hace egoístas, eso lo vamos a ver más adelante. A veces se piensa que si yo me centro mucho en mí mismo, entonces yo me voy a volver un ser egoísta y al ser egoísta me voy a encerrar en mí mismo, crece mi yo y entonces yo me voy a creer el todopoderoso del universo. Y eso es posible, pero eso tiene que ver más con un principio luciférico y no un principio, digamos, guiado por la naturaleza del Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante también, ¿sí? Bueno, inicialmente yo pienso que es importante mencionar en qué contexto surge la antroposofía como una disciplina científico-espiritual. Y tenemos que ver que realmente este gran impulso comienza a surgir en el último tercio del siglo XIX. La humanidad, si uno analiza toda la historia de la filosofía, desde lo que conocemos de Grecia hacia atrás y de Grecia hacia adelante, vemos que el hombre ya en Grecia tenía unas tendencias hacia el materialismo muy fuertes, ¿sí? Pero también había una tendencia hacia la cosmovisión de lo espiritual. O sea, habían dos tendencias fuertes ya en Grecia. Una que tendía todavía a considerar que el hombre devenía del mundo espiritual, que el hombre y la naturaleza era un producto de la creación
de los dioses y una tendencia que comenzaba a mirar muy poco, todavía no tan fuerte, el materialismo. Uno lo puede ver esto en la historia de la filosofía, si mira todo la línea evolutiva de la filosofía griega como tal. Pero en la medida en que se va desplegando ese desarrollo histórico, la humanidad cada vez va entrando más en la comprensión del mundo natural. Tenemos que concebir de que todavía había en Persia, en la India, el mundo se veía como una ilusión. El mundo es una ilusión y a través de allí nos perdemos, porque los sentidos no son tan exactos. Y ese mundo sensorial hace que caigamos en una especie de estado de sueño, de ilusión. Y le llamaban a ese mundo el mundo de la ilusión. De ahí vienen muchos de los conceptos hindúes de Maya, que significa ilusión. Entonces, de alguna manera, las culturas antiguas rechazaban esa relación con la naturaleza. Hubo pueblos que obviamente dieron un paso hacia una relación con la naturaleza. Los persas, por ejemplo, dieron el impulso de querer vincularse fuertemente con la naturaleza y transformarla, hacer un dominio, domeñar realmente los tres reinos sobre los cuales el ser humano estaba soportado sobre la tierra. Y así paulatinamente el hombre fue relacionándose con el mundo y pasamos de culturas matriarcales, regidas solamente por esta conciencia imaginativa, eh, oral, a unas culturas patriarcales más regidas por la lógica y la voluntad de transformar el mundo. Ahí tenemos toda esta época que los hindúes llamaban el Kali Yuga o época del oscurantismo, ¿sí? Hasta que llega esto que se llamó la Nueva Era, que fue hacia 1879 aproximadamente. Es donde viene un nuevo impulso de Micael para impulsar el mundo nuevamente a una comprensión de lo espiritual. Entonces, en ese último tercio del siglo XIX, la conciencia del ser humano se ha vuelto muy materialista, estaba regida fuertemente por las ciencias naturales. Pero el materialismo no deviene de las ciencias naturales, hay que decirlo. O sea, siempre decimos, el materialismo se lo debemos a las ciencias naturales, y realmente no es así. Más adelante vamos a mirar ese año de 1869, que es donde se coloca realmente el principio del materialismo, cuando en el octavo concilio de Constantinopla se dice el ser humano no tiene más espíritu. ¿Sí? De aquí en adelante el hombre, esa concepción que se tenía que el hombre estaba conformado por cuatro corporalidades o dimensiones, lo físico, lo vital, lo anímico y lo espiritual, aquí se dice no existe más lo espiritual. Después entramos un poquito más en este aspecto más adelante, no ahora, sino en otro de nuestros grupos de estudios, ¿sí? Y esto fue cogiendo una fuerza progresiva, realmente, hasta llegar a ese último tercio del siglo XIX, cuando Steiner comienza realmente a traernos una comprensión del mundo totalmente nueva. El mundo se debatía en dos polaridades, creación y evolución. Todas las teorías que se toman con la base de Darwin, que después se van a llamar darwinismo, nos muestran ese principio cada vez más materialista de que el hombre solo es evolución y que nada hay de creación. Y se crea esa tendencia muy polar, muy fuerte entre creacionismo y, eh, y materialismo como tal. Pero ya hubo personas que trataron de hacer impulsos hacia una comprensión, y uno de los primeros fue Goethe, cuando Goethe nos trata de mostrar que si bien existe evolución, esa evolución tiene unos principios espirituales que la guían de alguna manera. Y está toda la teoría evolutiva de Goethe. Cuando se habla normalmente de evolución, no se tiene en cuenta a Goethe, que yo diría es como el abuelo de la teoría de la evolución. Gracias a Goethe se descubrió que el ser humano tiene hueso intermaxilar. A las observaciones fenomenológicas rigurosas que hacía él, se descubre que está el hueso intermaxilar y que este hueso intermaxilar realmente es como un salto, estos saltos, ¿sí? Que hay en la evolución,
donde hay una separación de los homínidos a lo que va a ser el ser humano. Esto normalmente no se conoce. Yo lo digo porque personalmente tuve esta fuerte formación en evolución, pero nunca en la universidad vi, por ejemplo, a Goethe. Se lo vine a descubrir años después, esta teoría de la evolución goetheana como tal. Otro personaje que le aporta mucho a este aspecto de estas dos polaridades, llegando a un punto de unificación, es Teilhard de Chardin. Él tiene un gran libro que se llama La ascensión hacia la unidad, y donde, entre otras cosas, plantea que la evolución es el Cristo es el principio de la evolución, el principio y el fin de la evolución, el alfa y el omega de la evolución. Y habla de que realmente el ser humano y toda la naturaleza, toda la creación es evolución, pero también es creación. Y ya Steiner en este último tercio del siglo XIX comienza a tomar ya una disciplina, no solamente para que sea planteada como una teoría, tomando todas las bases de digamos, del goetheanismo. Hace un estudio muy profundo en Weimar sobre el goetheanismo, y allí él amplía este método fenomenológico y crea una disciplina que le llama ciencia espiritual antroposófica. Y a través de esta ciencia espiritual, él dice, si uno desarrolla, así como en toda ciencia, uno desarrolla y aplica un método científico, uno podrá corroborar a través de este método que el mundo espiritual es una realidad. Entonces nos proporciona realmente un método de investigación que independientemente del área en que yo investigo, o sea, mi fortaleza, la medicina o el arte o la arquitectura o cualquier disciplina que tengamos, si yo utilizo este método, yo puedo aplicarlo y realmente llegar a descubrir por mí mismo esa realidad del mundo espiritual. Y digamos que de alguna manera, si pensamos qué es la antroposofía, es un método de investigación de científico espiritual, que nos puede dar cuenta realmente de que ese mundo anímico, vital, anímico, y ese mundo espiritual son una realidad como tal, no son un concepto. Por ejemplo, yo tengo formación como psicólogo, y casi que la concepción en la psicología es que la psiquis del ser humano es un concepto abstracto. ¿Sí? Tanto si es de una orientación psicoanalítica o si es de una orientación conductista, casi que la psiquis es un constructo teórico, pero realmente cuando uno mira hacia adentro de su ser interior y descubre que tiene sentimientos, que tiene anhelos y que tiene pensamientos, y que dentro de esos pensamientos, sentimientos y anhelos se va consolidando realmente un mundo interior que es propio, que es autónomo, y me dicen que eso es un constructo teórico. A ver, ahí comienza uno, yo al menos personalmente comenzaba a luchar con esas cosas, porque tuve tanto la formación como psicoanalista como en la psicología experimental o conductista que se llama, ¿sí? Entonces, realmente allí también por eso digo es el reconocimiento de que ese mundo anímico es un mundo real y que tiene, y que sí, decimos es subjetivo porque solamente yo lo percibo, pero después vamos a mirar cómo ese mundo subjetivo se puede objetivar, o sea, se puede volver también una ciencia el estudio del alma como tal, con la rigurosidad que tiene cualquier método científico. Y por supuesto, todo lo que es el conocimiento del mundo espiritual. Y Steiner dice que inicialmente el proceso de poder realmente nosotros entrar dentro de ese conocimiento del mundo espiritual es primero ir conociendo, o sea, ampliando la concepción que las ciencias naturales nos dan del mundo y del ser humano. Porque lo que hace la antroposofía no es crearse como una ciencia paralela a las ciencias naturales, sino una disciplina que amplía las demás ciencias naturales que tratan de comprender el mundo y comprender la naturaleza del ser humano. Entonces, digamos que de manera muy sucinta, esto es como uno de los grandes aportes que hacia finales del siglo XIX la antroposofía realmente hace un aporte significativo
y nos da un nuevo impulso en un momento donde el materialismo está llegando a un punto bastante crudo. De hecho, digamos, toda esta cosmovisión o naturaleza que se tenía del ser humano comienza cada vez a reducirse más. Sí, cada vez a reducirse más y uno lo puede ver claramente, bueno, yo porque tengo esta formación de la psicología, vemos que aparece hacia ese tercio, hacia el último tercio del siglo XIX, la psicología experimental, con Paulo, Skinner, Watson y todo lo que se desarrolla después en el siglo XX, muy fuertemente en los primeros 50 años del siglo XX, donde se dice, miren, sí, el ser humano evoluciona, pero eso lo podemos acelerar. O donde se dice, sí, el ser humano tiene sentimientos, pero eso no importa. Aquí lo que importa es lo que se puede medir, cuantificar y verificar. Y como se comienza una reducción del ser humano donde los temperamentos, el carácter, toda la estructura que se tenía esta concepción desde la psicología del ser humano comienza a desaparecer. Y luego entramos a la disciplina del psicoanálisis, porque como lo dice Freud, no existe psicoanálisis, no existiera psicología experimental. Y nos dice de que hay un mundo bastante oscuro, lleno de pulsiones, de pulsiones de muerte, de vida, que luchan y que finalmente somos seres que nos debatimos entre construir y destruir y que necesitamos una gran norma externa que nos regule. Y bueno, sobre esas dos bases psicológicas, la psicología experimental y el psicoanálisis, que se estructura todas las bases de lo que son las ciencias posteriores que se van a desarrollar. De ahí viene toda una mirada de concepción materialista del alma y del espíritu. Ya el espíritu fue anulado, recordemos, en 1869. El ser humano tiene más espíritu. Y a partir de este último tercio del siglo XIX, la concepción del alma se volvió un constructo teórico totalmente. Entonces, la antroposofía realmente entra como una gran oxigenación en la cultura. Cuando nos dicen, no, vamos a concebir esto de que somos esta dualidad, esta lucha polar, que todavía la vivimos fuertemente en nuestra cultura durante varios, creo, siglos, esta polaridad tan fuerte, dice, no hay que buscar un punto medio de este aspecto de lo que es la evolución como tal. Luego la antroposofía nos vuelve a recrear la naturaleza de la evolución del ser humano, no solamente de cómo es ese proceso de los tres reinos, el reino mineral, el reino vegetal, eh, el reino animal y el reino humano. O sea, hoy en día esas tres concepciones, esos tres reinos no se tienen, ¿no? O sea, hoy día son 5 reinos, pero no los vemos así. ¿Sí? Hasta ahí ha llegado esa concepción de reduccionismo. No aparece ya ni siquiera el reino humano porque el ser humano es considerado un animal. Entonces el reino humano ya no tiene un lugar y tampoco la individualidad como especie. Steiner dice que cada ser humano es una especie en sí mismo. Entonces, nos debatimos hoy en día uno diría, en 3 cosmovisiones. Una cosmovisión que es solamente creacionista, una cosmovisión que es solamente materialista y una cosmovisión que trata de unificar estos dos puntos polares. Y entre esa cosmovisión tenemos a Goethe como un gran pensador que aportó a esta concepción, Teilhard de Chardin y Steiner. Creo que son los 3 personajes más importantes de esta última época que le han aportado de manera significativa esta concepción unitaria entre la creación y o sea, la concepción, la cosmovisión creacionista y la cosmovisión materialista. Me parece que eso es muy importante en esta introducción mencionarlo, porque vamos a encontrar en la antroposofía que no niega ni el creacionismo ni la evolución, sino que muestra la relación entre estas dos cosmovisiones, que finalmente son las que van a formar la estructura de la naturaleza humana y de todo lo que es nuestro mundo como tal. Otro aspecto importante es considerar que Steiner nos comienza a hablar de fases evolutivas, no solamente de la Tierra. Él nos muestra todas estas fases evolutivas de la Tierra y dice, mire, la Tierra no tiene estos años meramente que se dice,
la ciencia actual, la paleoantropología. La Tierra tiene muchos más años de evolución y nos habla de estas grandes fases que luego vamos a mirar de evolución. Antiguo Saturno, antigua Luna, y nos habla de unos grandes periodos de evolución eh, por los cuales ha transitado la Tierra, ¿sí? Como también plantea la antroposofía, como un ser vivo. Y también nos habla de la evolución del ser humano, y dice que ese ser humano se desarrolla a través de fases, hay fases evolutivas. Realmente Steiner retoma algo que ya en ese último tercio del siglo XIX casi que está abolido. La evolución no existe, y si existe está hasta los 6 años o hasta los 14. Así se llegó a concebir en muchos de los, digamos, de los marcos teóricos de la época. Y Steiner nos habla de fases evolutivas, nos habla entonces de periodos de 7 años corporales. El cuerpo físico se desarrolla por fases de 7 años. Cada 7 años, durante esos 7 años, el ser humano está haciendo un proceso de desarrollo centrado en una de sus estructuras, de sus 3 sistemas: neurosensorio, cardiorrespiratorio, metabólico, motor. Eso vamos a mirar con más detalles después. Y nos dice, se va desarrollando, y en cada uno de esos septenios hay 3 fases a su vez. Y así el ser humano tiene un proceso evolutivo a través de toda su existencia. Entonces nos recuerda algo que tenían ya en su concepción los griegos, porque uno dice, pero es que Steiner entonces retomó de los griegos esta naturaleza de la evolución, porque los griegos concebían el desarrollo del ser humano a través de fases evolutivas. Pero, y es cierto, si uno de ustedes mira, analizan la concepción que tenían los griegos de 10 periodos de 7 años cada uno, sí, eso es muy similar. Pero hay que tener en cuenta de que no solamente los griegos tenían un concepto de fases evolutivas, sino que los romanos también lo tenían. Los romanos, por ejemplo, tenían 5 fases de evolución. Tenían la primera fase, que era de los 0 a los 15, que llamaban pueritia; de los 15 a los 25, a la cual llamaban adolescencia; de los 25 a los 40, juventus; de los 40 a los 55, virilitas; y de los 55 en adelante, senectus. Ya muchos de nosotros creo que estamos en senectus para la concepción romana, ¿sí? Pero no solamente es esto, cada cultura tenía esas fases de evolución. Por ejemplo, hay otros autores, cuando uno se mete en esta teoría de la evolución o de las fases de desarrollo del ser humano, vemos a Runke, un holandés que también, digamos, tiene una concepción de la vida por fases. Vatering también sigue la misma cosmovisión de la división griega. Adrisin también tiene una concepción de etapas evolutivas que no terminan a corto, sino son a largo plazo, a gran proceso evolutivo. Ya luego viene el psicoanálisis, que coloca esta fase de desarrollo, como la mayoría conoce, pero también en la misma época hubo autores e investigadores que volvieron a hablar de las fases evolutivas completas en todo el proceso de desarrollo de un ser humano. Entre ellos, una muy poca conocida psicóloga del desarrollo que se llama Carlota Bühler, ¿sí? Ella logra realmente revivificar este concepto del desarrollo, pero no solamente del desarrollo físico, porque estas concepciones de evolución del ser humano nos hablaban también de evoluciones anímicos e espirituales. Eso es muy importante. No solamente seguimos evolucionando, hay un momento que el cuerpo físico llega a un desarrollo, digamos, culmen, a una línea bien ascendente digamos, en la montañita de evolución. Y luego comienza un proceso lento, paulatino, progresivo, de deterioro físico, realmente. Es paulatino. Eso no gusta mucho decirlo, desde que esto que he dicho yo a veces puede sonar muy raro y como un poco incómodo, pero es real. Porque los procesos anabólicos, que son los procesos de regeneración fuerte en el cuerpo humano, van más o menos hasta los 30 años. A partir de los 30 años, comienzan a predominar cada vez más los procesos catabólicos. O sea, el ser humano a nivel de estructura orgánica tiene procesos anabólicos, que son de reconstrucción,
y catabólicos que son de destrucción o de muerte, de vida y de muerte. A los 30 años llegamos a este punto medio y a partir de ahí progresivamente comenzamos este proceso de deterioro físico, pero no se nos pongan nuestros participantes tristes por eso, porque eso tiene una ventaja muy grande. Si eso no sucediera, la parte anímica no podría evolucionar, la anímica espiritual no podría evolucionar. Es decir, tenemos que llegar a este proceso de expansión del desarrollo hasta los 30 años, para después paulatinamente entrar en un proceso de, eh, digamos, no utilizar esos términos que se me vienen a la cabeza como deterioro o decadencia, sino de ceder progresivamente las fuerzas físicas para que las fuerzas anímicos espirituales puedan seguir desarrollándose. Entonces, estas concepciones de estos estudiosos antiguos y modernos, como Carnota Bühler, nos muestran el desarrollo realmente del proceso anímico espiritual del ser humano. O sea, son investigadores modernos, que están lejos de la antroposofía. Y lo menciono porque a veces pensamos que todo esto solamente es antroposofía y no necesariamente. Hay muchas personas que le han aportado fuertemente a esta mirada, digamos, completa del ser humano como tal. Entonces, bueno, este es un aspecto que vamos a mirar también, estos aspectos de la concepción de este proceso evolutivo de desarrollo del ser humano. Por supuesto que el alma, nuestra parte anímica espiritual, puede ir en decadencia progresiva con lo corporal, si no hacemos nada en nuestro proceso evolutivo anímico. Es decir, casi que nosotros hasta los 30 años somos guiados por un impulso, llamémoslo instintivo, guiados por algo que guía la evolución hasta los 30 años. Si aquí en adelante no hacemos nada por nuestro desarrollo interior, la curva de decadencia física va a ser acompañada por la parte anímica espiritual. Pero va a depender de nosotros si esa curva no va anímica espiritual no va en decadencia, sino que logramos que se mantenga en una constante o logramos que vaya hacia arriba y evolucione mucho más. Va a depender del camino de desarrollo interior que cada uno de nosotros hagamos. Eso es algo muy importante, porque muchos psicólogos actuales han podido demostrar esos procesos de desarrollo anímico espiritual como tal. Uno de los discípulos justamente de Freud, que fue Jung, habla también de esas fases evolutivas. Él hablaba, por ejemplo, de la crisis de la Edad Media, que es la que sucede alrededor de los 37, 42 años de vida. Y es cuando uno entra en crisis. Uno dice, ya hice todo, ya tengo una profesión, quizá ya tengo una cierta estabilidad laboral, tengo una familia, ¿y ahora qué? ¿Para dónde sigo? Y uno no le ve sentido, horizonte a su vida. Y es muy típico en esa edad, entre los 37 y los 42 años, tener esa crisis de la edad media. Luego vamos a mirar por qué se da justamente en ese periodo de la vida esa crisis de la edad media. Entonces, lo que quiero mencionar con esto es que la antroposofía nos permite realmente una comprensión y una ampliación de todas estas teorías evolutivas, la amplían, porque nos da una mirada no solamente de que somos solamente cuerpos físicos, sino también somos constituciones anímicas y también tenemos una parte espiritual. Y esas tres dimensiones, física, anímica y espiritual, tienen un proceso evolutivo. Y aquí hago una especie de énfasis, porque una de las tareas fundamentales de las escuelas Waldorf, además de aprender a leer, a escribir, aprender a sumar, restar, hacer fraccionarios y un poquito quizás más, aprender un poco de geografía, de ciencias naturales, es justamente acompañar el proceso evolutivo de los seres humanos en estas tres dimensiones, físico, anímico, espiritual. Esa es la gran tarea de la pedagogía Waldorf. Como una escuela, los maestros Waldorf acompañan ese proceso evolutivo de los seres humanos. ¿Cómo logramos que estas tres dimensiones, la física, la anímica y la espiritual, vayan en lo posible lo más paralelamente? Nunca pueden ir paralelamente, o sea, nunca vamos a tener algo así, una constante entre las tres dimensiones. Van a tener sus pequeñas diferencias, pero cuando una de esas dimensiones se separa de la otra, es donde tenemos los problemas de desarrollo
que luego se van a manifestar en los problemas de aprendizaje. Y justamente la tarea de un maestro Waldorf es poder llevar en equilibrio esas tres dimensiones, lograr que se logren empatar lo más posible. Eso en esencia. Luego vienen otras tareas de la pedagogía Waldorf, ¿sí? Pero en esencia ese es el punto fundamental, y por eso un maestro Waldorf debe ser un amplio conocedor de la antropología de orientación antroposófica, es decir, cómo se desarrolla realmente el ser humano en sus diferentes fases, en sus diferentes edades. ¿Qué procesos se debe estar viviendo a los 7 años, por ejemplo, a nivel físico, anímico y espiritual? Para poder realmente acompañar que eso que se da de manera instintiva, es decir, guiado por los principios espirituales, pueda realmente darse, porque hoy en día hay muchos obstáculos en ese proceso de desarrollo. Contamos demasiados obstáculos en nuestra cultura que impiden que realmente ese proceso de esas tres dimensiones vaya lo más equilibrado posible. Entonces el conocimiento de esta naturaleza, de cómo evoluciona el ser humano, de cómo son cada una de estas tres dimensiones, o podríamos ver tres dimensiones, o verlas también como cuatro, ¿sí? Porque miramos la naturaleza del cuerpo físico, la naturaleza del cuerpo vital, la naturaleza del cuerpo anímico, y luego la naturaleza del cuerpo espiritual o de la dimensión espiritual. Entonces, conocer esas cuatro dimensiones, también cómo se desarrolla a su vez la parte metabólica motora, la parte del sistema cardiorrespiratorio y neurosensorial es muy importante, porque así vamos nosotros acompañando ese proceso del desarrollo de las tres facultades que nos hacen humanos: pensar, sentir y actuar en el mundo. Tres cualidades humanas que ya deberían haber conquistado los 3 años de vida: andar erguido, hablar y pensar. Las bases del andar, las bases del hablar y las bases fundamentales del pensar. Y ahí encontramos una tarea muy importante, pragmática, de la antroposofía, puesta en escena a través de la pedagogía Waldorf. Bien, esos son aspectos que menciono de manera muy general, que vamos a mirar en estos grupos de estudio, que vamos a ir entrando realmente en estos procesos de comprensión de la naturaleza humana. Y luego, bueno, el grupo va, después de que, digamos, pasemos por estas nociones básicas, el grupo va tomando un perfil, lo digo por la experiencia de los diferentes grupos de estudio que hemos tenido en el colegio. Comenzamos con una gran introducción y luego el grupo va tomando una afinidad y va dirigiéndose hacia un punto ya central, hacia donde quiere realmente investigar el grupo como grupo de estudio, hacia donde quiere realmente dirigirse. Bueno, esta es como la introducción que quería hacer, ¿cierto? Voy a un espacio para las preguntas, si hay preguntas, inquietudes. Y María Elena. Mario, ayer había escrito, dice, la pregunta es que yo quisiera saber cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Ayer mi niña me lo preguntó, ella tiene 9 añitos y no supe responderle claramente. Es una pregunta bastante compleja. Por esto que les dije que en el concilio de Constantinopla, en el 869, se dijo: el ser humano no tiene más espíritu. Así. Esto fue a pupitrazo limpio, como se dice, ¿cierto? Cuando los más atrevidos preguntaron: ¿y qué vamos a hacer cuando la gente pregunte por la parte espiritual? Entonces les dijeron a estos personajes: digan que el alma tiene una cualidad espiritual. Y ahí comenzó el enredo, ¿sí? Porque si ustedes leen, por ejemplo, 2 libros que ustedes pueden conseguir, el de Sheldon, que habla sobre el carácter, la estructura del carácter en los seres humanos. Cuando ustedes vean el título habla temperamentos, constitución temperamental de los seres humanos, algo así. A ver, un momentico, está hablando de carácter, pero me habla de constitución temperamental. Y este otro, Kretschmer, que es el que habla de temperamentos, su título es Caracterología de los seres humanos. Está hablando de temperamentos. Miren usted, ya comienza la confusión muy grande. Y en la psicología
no aporta porque realmente hace una gran confusión. Voy a tratar de explicarlo porque no es fácil, ¿sí? Digamos que nosotros tenemos, además de este cuerpo físico, tenemos una constitución anímica. ¿Cómo podemos caracterizar lo anímico? Lo anímico o lo psicológico o nuestra alma se mueve a través de tres cualidades: el pensamiento, el sentir y la voluntad. De los tres aspectos, el ser humano está mucho más relacionado de manera subconsciente con el sentir. Todo lo que nosotros percibimos, o sea, nuestro cuerpo físico percibe, esa percepción se convierte en sensaciones. Y esas sensaciones se van a convertir en sentimientos. Es un proceso de percepción, claramente descrito por la ciencia hoy en día. Percibo, la percepción entra a través de los órganos sensoriales, se convierte en sensación, se convierte en emoción y posteriormente en sentimiento. Y luego de que es sentimiento, va a trascender hacia representación o hacia acción, hacia algo concreto en el mundo. Entonces, nuestro mundo anímico está caracterizado por eso que pensamos, por eso que se mueve a través de nuestros sentimientos y por nuestros anhelos, pero también por las pulsiones que están mediando, eso lo vamos a mirar después porque es bastante complejo, entre lo corporal y lo anímico. Todas las pulsiones están entre pulsiones o los instintos, apetitos, deseos están entre lo corporal y lo anímico. Es como si este es el cuerpo físico y él está totalmente compenetrado en la naturaleza anímica. Entonces, diferenciar qué es físico, qué es anímico puro y qué es anímico corporal es uno de nuestros objetivos, poder lograr esa diferenciación. Pero digamos que lo anímico se manifiesta a través de estas tres cualidades y el espíritu es lo que realmente somos como seres autónomos. Normalmente hoy en día decimos yo. Y cuando yo digo yo no digo yo, o digo yo no enseñando mi estómago, mis extremidades, sino que digo yo. Lo coloco aquí inclusive en este espacio, justo en este punto. Dice yo. Quinto espacio intercostal. No es en cualquier parte. Eso sí, no hemos aprendido. No he tenido clases de anatomía. Yo instintivamente digo yo. Estoy colocando mis dedos en el quinto espacio intercostal. Sí, es muy, muy especial porque lo colocamos ahí. Después miraremos quizás por qué lo colocamos ahí instintivamente, pero siempre señalamos yo. ¿Sí? Estamos diciendo es algo más. Ese yo es justamente lo que tenemos que aprender a captar. ¿Qué es lo que nos hace diferentes de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros amigos? Hay algo que nos coloca un plus. No solamente está, digamos, representado en la huella dactilar que es única. Ese mismo yo hace que lo que comamos, por más que sea lo mismo, lo procesemos de una manera totalmente individual. Totalmente individual. O sea, cada ser humano procesa la proteína de acuerdo a su propia naturaleza como tal. Entonces, captar esa naturaleza justamente de lo que es el yo, ese es uno de nuestros trabajos acá, en este grupo de estudio. Porque yo puedo definirlo, ¿sí? Sí, es lo espiritual, es lo único, es lo que nos hace un ser esencial. Pero captar eso que somos nosotros, eso es algo importante. ¿Cómo nos podemos acercar a ese yo, a eso que es espiritual, que es único y irrepetible? Hoy en día se dice, nadie es indispensable. Todo mundo es sustituible. Sí, eso es cierto. ¿Y quién puede discutir ese principio administrativo? Otro puede llegar y hacer la tarea que yo hago, por supuesto, pero no igual. Gracias. Hay centenares de cocineros, pero cada cocinero, el mismo plato le queda diferente. ¿No se han dado cuenta de eso? Lo que llaman, ese es mi toque original, dicen los cocineros. ¿Cuál es el secreto? No, yo soy el toque original, ¿cierto? No es un ingrediente a veces meramente, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de su espíritu. Sí, cuando eso que hace que seamos totalmente, eso que nos Únicos. caracteriza, únicos, que dice, este ser humano, o sea, cuando dice Plaza Sésamo, una de estas cosas no es como la otra, adivina. Eso, yo siempre recuerdo eso porque, sí, ¿qué es lo diferente?
eso es lo que comienza a ser esa naturaleza espiritual, que es la que debemos realmente comenzar a reconocer en nosotros mismos. Y eso es justamente lo que no se puede moldear, acondicionar, que es lo que trata de hacer la cultura. Y que de alguna manera es lo que a veces los jóvenes, con lo cual los jóvenes se rebelan. Alguna vez tuvimos un caso acá de un chico que hizo unas cosas bastante transgresoras, ¿sí? Tanto que su propia mamá fue la que lo delató y lo trajo acá a hablar conmigo. Y él pensaba que yo le iba a regañar, ¿no? Y yo le dije, yo no te puedo decir que no seas rebelde, porque eso es parte de la naturaleza de los jóvenes, debe ser así. Pero te quiero pedir una cosa, si vas a ser rebelde, ten causa y ten estilo, estilo propio. ¿Cuál es tu causa y cuál es tu estilo propio? Tienes que descubrirlo. Entonces debemos de pasar de ser meramente reactivos, instintivamente reactivos, a ser reformadores. Y ahí es donde entra lo individual. Si ustedes miran, por ejemplo, las reformas, la época de las reformas, Lutero, Calvino, Zwingli, y cada uno de estos personajes, cada uno colocó un toque a la reforma. Y es totalmente diferente, esas reformas son totalmente distintas. ¿Qué es lo que hace que sean diferentes? Se rebelaron contra lo mismo, pero el toque individual se manifestó a través de cada una de estas individualidades. Y así lo encontramos realmente en la vida. Entonces, descubrir eso que nos hace seres únicos, quién soy yo realmente, es una de las grandes tareas de nuestra existencia. Normalmente se va reflejando mucho en el rostro. Por eso antiguamente cuando una persona moría, le colocaban esta máscara de cera para que quedara la impronta del gesto. Se dice que después justamente del tercer día de muerte se manifiesta la impronta de lo que somos. Entonces, esas particularidades, digamos, es lo que comienza a mostrar la diferencia entre lo que uno es eh, con diferencia a los demás. Por supuesto que tenemos cosas similares a los demás, a nuestros parientes, nuestros padres, hermanos, hermanas, mamá, tenemos cosas muy similares a la cultura, ¿sí? Porque eso tiene que ver con aspectos del carácter. Entonces tenemos un aspecto en la estructura del carácter que vamos compartiendo con nuestros congéneres, ¿sí? También con la época cultural en que vivimos. Pero a pesar de eso, hay particularidades que nos diferencian. Y eso es poder aprender lo que uno es, poder agarrarlo, aprenderlo, no aprenderlo de manera como un concepto, sino agarrar eso que es nuestra naturaleza esencial. Y que es muy diferente a lo que es el carácter, que es muy diferente a lo que es el temperamento, que es muy diferente a lo que es el género. Porque hoy en día también está la gran pelea entre varones y mujeres, varón, mujer, macho, hembra, esas cosas que nos hace que nos perdamos dentro de lo que es lo esencial. Independientemente de ser varones o mujeres, somos individuos. Y lo que tendríamos que mirar es qué individuo hay en ese cuerpo que hoy en día le correspondió de mujer o en ese cuerpo que le correspondió de varón, ¿sí? Como tal. Eso es como también esas teorías, digamos, de género nos pueden, entiendo el principio de la defensa de los derechos como tal, de la equidad en los derechos, de la igualdad en los derechos, pero nos puede hacer perder de lo que es la esencia individual, de lo que es ese ser individual que se manifiesta a través de cada uno de nosotros, ¿sí? Luego vamos a ir ampliando más esto, ¿sí? Esa concepción, esa diferencia entre lo que es lo anímico y lo espiritual en la medida en que vamos entrando en esta constitución del ser humano. Creo que alguien hizo una pregunta por acá o hay más preguntas. Marta nos pregunta, ¿podrías por favor hablarnos un poco de Rudolf Steiner? Bueno, Rudolf Steiner, voy a decirlo en los 4 minutos que quedan, ¿sí? Después quizás hablaremos un poquito más de esta individualidad. Es un ser que nace en una población que hoy en día sería, eso pertenecía al Imperio Austrohúngaro, Kárpát se llamaba pueblito donde él nació, y fue
un chico que desde muy pequeñito, su papá era ferroviario, él trabajaba con los ferrocarriles, o sea, tenía que ver con una de estas estaciones de trenes. Era un hombre muy pragmático. Su mamá era una ama de casa, dedicada a sus hijos, pero desde muy pequeño Rudolf Steiner tuvo cualidades que nadie pudo entender. Él podía ver cosas que fácilmente no podían ver los demás. Y aprendió a vivir con esto en silencio porque cuando trató de hacerlo, pues nadie le creyó. Y comenzó realmente a, instintivamente, cuando digo instintivamente no es guiado por el mundo espiritual realmente, porque los instintos, todo instinto es guiado por un ser espiritual. Eh, Salvo en el ser humano cuando se ha separado y el instinto se vuelve ya de otra naturaleza, más animal, pero ahí también es guiado por otro ser espiritual, hay que decirlo así. Entonces él es guiado para esta comprensión cada vez de poder desarrollar esta capacidad de percepción. Luego, así va transcurriendo su vida, quizás después un poquito más su historia. Se forma de manera práctica, en el mundo práctico, hace una tesis doctoral, ya muy joven, y tiene personas que lo van guiando tanto en la comprensión del mundo material, de las ciencias naturales, como también se encuentra con personajes que lo van guiando en el desarrollo de su vida interior, anímico, espiritual. O sea, él tiene como dos corrientes, estas dos corrientes, la espiritual y la materialista, a través de la cual él encuentra personas, mentores que lo van guiando y lo van introduciendo en este mundo. Si miramos la biografía de cada uno de nosotros, vamos a mirar que esos personajes que tuvieron que ver con nosotros fueron guías, que nos fueron guiando hasta donde estamos hoy en día. O sea, no es una eh, acción casual, es causalidad realmente todo este proceso que hemos vivido. Entonces, así es guiado poco a poco hasta ir realmente él encontrando el desarrollo de esta disciplina. Cada vez más va ampliando cuando se encuentra con las obras de Goethe, él tiene esta oportunidad mucho más amplia, pero ha tenido estos guías, personas que lo han acompañado en su proceso evolutivo, hasta llegar a entregarnos realmente la antroposofía ya como tal hacia principios del siglo XX. Desarrolla muchas disciplinas dentro de la antroposofía. Es un hombre que yo digo son de esas personas que son triple genios, porque sin ser médico formó a médicos, sin ser artista fue artista digamos de profesión, sin ser psicólogo creó toda una estructura de la psicología, bueno, decir era pedagogo, creó una estructura de la pedagogía, agricultura biodinámica, la arquitectura, o sea, él comienza a dar las bases fundamentales para que a partir de ahí se desarrolle todo lo que conocemos como antroposofía en sus diferentes campos. Digamos que eso de manera muy sucinta es como lo que es Steiner, es un hombre entonces que tiene esta doble cualidad, un hombre que logra dominar las ciencias naturales con el rigor de lo que son las ciencias naturales, y por otro lado, es un hombre que también es guiado para poder desarrollar el rigor de lo que va a ser una ciencia espiritual. ¿Sí? Entonces, en medio de esto, este ser humano llamado Rudolf Steiner nos hace este proceso eh, maravilloso de entrega a esta época que es la antroposofía. Después quizá miramos más detalles de él. Yo también les puedo sugerir algunos libros para leer su biografía, pero comprender realmente quién es Rudolf Steiner, para comprender realmente la dimensión de la personalidad de Rudolf Steiner, necesitamos entrar en la antroposofía completa y en la historia de la sociedad antroposófica, para poder realmente saber quién fue Rudolf Steiner, qué individualidad fue esa que le correspondió la tarea de traer el impulso renovado de un pensamiento micaélico. ¿Sí? Mario, Bien, discúlpame, sí, regálanos una pregunta a Madeleine que ella estaba pendiente por preguntar y se me pasó. Madeleine. sí, Hola Mario, buenos días. De acá de Lima, hola. Perú. Un gusto, un placer. Y mucha gratitud por este espacio.
Yo quería saber si normalmente el ser humano nace o tiene estas tres dimensiones que hablaste, de lo físico, lo anímico, lo espiritual, y que quizá es que cada ser humano va encontrando en su desarrollo este crecimiento de cada dimensión. Yo pregunto, porque esto está muy enraizado en este colegio Waldorf, pero ¿qué pasa en nuestra cultura cuando la mayor parte de educación que uno recibe, como en el caso mío también, es desde esta mirada pues materialista, donde el conocimiento es lo que debe predominar en el ser humano y desde pequeñitos? La historia es que me llama mucho la atención, desde los 3 años ya están sentaditos con muchos cursos y donde no se presta mucho la dimensionalidad de lo espiritual, de lo anímico, creo, con ese respeto desde la naturaleza de ese ser, ¿no? Y pues creo que todo eso redunda en la consecuencia actual que ahora vivimos, en esta disgregación, en esta separación, en esta individualidad de competencias y que nos traen a creo, sufrimiento y dolor que tiene nuestro sistema, nuestro planeta, creo, ¿no? Muchas gracias por esta visión tan de unidad. Gracias. Sí, realmente, bueno, cuando uno mira la evolución de la humanidad entera, por ejemplo, hoy en día predomina mucho la concepción de lo humano. Hoy en día hablamos de ser humano, la dimensión, toda la estructura del humano que tiene que ver con el desarrollo de los derechos humanos fundamentales, de los derechos del niño, de los derechos todos los derechos, ¿sí? Esa estructura de que hoy hablamos de sujeto de derechos, como se habla políticamente hoy en día, tiene su base en el humanismo. Y cuando uno mira dónde nace el humanismo nace en el círculo de Escipión el africano, el general romano que destruye Cartago. Además es una contradicción, ¿no? No dejó piedra sobre piedra en Cartago, y en este círculo con varios sabios, tanto romanos como griegos, que eran 30, que eran el círculo de Escipión, el africano. Y justamente en ese círculo de 30 personas, solo eran 30 personas, se desarrolla lo que hoy en día tenemos como derechos fundamentales o sujetos de derechos. Y yo con frecuencia menciono este ejemplo, lo podemos corroborar en la historia, que a veces los jalonamientos en el desarrollo de la humanidad no dependen de las grandes masas, sino de grupos concentrados de seres humanos que jalonan un proceso evolutivo hacia el futuro. Por supuesto, queremos que el mundo sea diferente para todos los seres humanos, que sea más humano, menos materialista. Pero estamos viviendo en la época más materialista de nuestra época. Es la más materialista. Y justamente la gran tarea es cómo logramos impactar no solamente una concepción del humano en nuestra cultura, sino también cómo logramos impactar una concepción espiritual del mundo y de la naturaleza humana. Y esa es la gran tarea. Ahí estamos los antropósofos. Cuando uno dice yo soy antropósofo, eso no es para colocar un título, de hecho no existe. Vamos a decir aquí yo soy antropósofo, ¿sí? Es las acciones que yo hago en llevar estas ideas al mundo, a través de todo lo que yo hago. Yo creo que la gran tarea de cada uno de nosotros como individuo es sacramentalizar nuestro quehacer sobre la tierra. Como yo, todo esto que voy comprendiendo de lo humano, de la dimensión espiritual, de esta naturaleza humana, lo voy llevando y lo voy impregnando en todo mi quehacer. Sacramentalizar mi actividad en la tierra. No importa si soy docente, no importa si soy médico, o ingeniero, o economista, o obrero. ¿Qué hago yo en esa actividad diaria para poder llevar esta concepción anímica, espiritual, humana, al mundo en el cual yo me desarrollo y me desempeño? Yo pienso que esa es la gran tarea. Y en la medida en que cada uno esté haciendo
este camino hacia ello, a esta sacramentalización de nuestro quehacer. No importa que estemos como haciendo cosas aparentemente triviales, arreglando el jardín o arreglando la casa o haciendo la comida o haciendo cosas, tareas aparentemente más importantes, ¿no? Porque a veces pensamos que son tareas pequeñitas y no es así. No hay que ser descuidado con nada de lo que hacemos. Entonces, eso nos compromete realmente y ese es ser antropósofo. Yo reconozco la antroposofía como una disciplina que realmente le aporta a la construcción del humano y del mundo. Esa es la primera condición para ser uno miembro de la sociedad antroposófica. Reconozco que la antroposofía es una disciplina que le puede aportar al desarrollo del mundo y de la naturaleza humana. Y eso ya nos coloca realmente en una actitud de ser responsables frente a esto que nosotros hacemos como tal. Luchar contra todos estos movimientos materialistas de manera de frente, pues nos pasa lo que describe Cervantes en el Quijote. Claramente, ¿sí? Y es soslayadamente, que tenemos que hacerlo, y digo soslayadamente, pero a la vez es muy directamente en todo lo que yo hago, en cada actividad que realmente yo realizo. Y tengo que decir esto, porque lo he podido reconocer. Existen decenas, si no estoy equivocado, puedo decir centenares de seres humanos que sin estar dentro de la corriente antroposófica en una de sus grandes áreas digamos, como disciplina aplicativa en el mundo, le están aportando también al mundo. Porque el movimiento micaélico, lo vamos a ver más adelante, le corresponde a la humanidad. Micael no habla solamente a los antropósofos. Y uno puede encontrar personas que pueden vivir mucho más como antropósofos que los que se llaman antropósofos. También yo lo he podido ver. Dice, esta persona piensa como antropósofo, mira esa forma de pensar, mira esa forma de actuar, pero no se reconoce él ni sabe que existe la antroposofía. Entonces también eso es un aspecto que es importante, poder realmente dimensionarlo. O sea, existen hoy en día en la humanidad centenares de seres humanos que le están apostando realmente a que el mundo y la naturaleza humana sean mejor. Y esa es la esperanza, realmente. Esa es la esperanza de seguir adelante y de pensar que no somos todos como humanidad global, sino pocos concentrados trabajando en la esencia. Por eso decimos, cada núcleo, cada escuela Waldorf, cada granja biológico-dinámica, cada clínica antroposófica, cada escuela de artes que se dirige de la mirada antroposófica, cada rama antroposófica es un impulso realmente que está generando algo importante en el mundo. Y quiero cerrar con esto. Hace años escuché de Lima que la escuela Waldorf Lima siempre pasaba todas las mañanas un campesino. Y una vez el campesino decidió tocar a la puerta de la escuela y le abrió una maestra, a la cual yo conozco, que fue la que me contó la historia. Y ella miró a ese campesino así, dijo, ¿este señor qué viene a hacer acá? Y dijo, señorita, disculpe, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué hacen aquí ustedes? Dijo, ya, este señor llama a quitar tiempo, yo tengo tantos trabajos que hacer. Pero lo atendió amablemente, ¿no? Y le dijo, esta es una escuela, señor. Pero sí, yo sé que es una escuela, pero ¿qué hacen aquí? Y entonces ella comienza a explicarle qué es lo que hacen y le pregunta, ¿por qué me pregunta usted? Me dice, porque todas las mañanas que yo paso por aquí, yo puedo ver que de esta escuela emanan un polvillo dorado. Y yo recuerdo mucho esta anécdota con mucho cariño porque es una realidad espiritual. Cada que nosotros estamos trabajando de esta forma sensata, sincera, por la construcción del humano y del mundo, se emana un polvillo dorado. Y esa es la esperanza. Bueno, tengo que dar espacio ya me pasé 10 minutos a la actividad del arte, por favor, y bueno, nos vemos entonces dentro de 8 días. 8 días, Mario. Tengan un buen Muchísimas día. gracias. Gracias. Yo soy María Lucía Ramírez, soy Eligio Luis Horacio Gómez, aquí en Cali. Ya llevo
más de 12 años en el colegio y pues enamorada de esta pedagogía, y en ese orden pues me formé como arteterapeuta antroposófica los últimos 5 años, y quiero compartir un proceso muy sencillo. Entonces, resulta que el dibujo de forma es parte del movimiento, es la huella del movimiento. Entonces, como llevamos varios minutos sentados, vamos a movernos un poco para poder dibujar. Hacer el movimiento antes de plasmar cualquier trazo en la pizarra o en el papel. Entonces nos vamos a parar. ¿Sí? Y el dibujo de formas, las dos formas típicas, que son la línea y la recta. Y es así en nosotros mismos. Entonces vamos a percibir un poco nuestro cuerpo, nuestras rectas, nuestras curvas, pero sobre todo para nuestro dibujo que quiero, el dibujo, el proceso que quiero empezar hoy con ustedes, quiero que perciban sobre todo un gran triángulo. Vamos a pararnos bien erguidos, con la cabeza, no sé si lo que no me ven sino un poquito. Yo les sugiero que coloquen en sus pantallas, que fijen mi pantalla. En mi pantallita coloquen 3 punticos y escriban, ¿cómo se escribe? Para pin video. Entonces, ahí fijan mi video, no porque yo sea muy importante, sino para que puedan percibir mejor los trazos que yo voy a trabajar hoy. Entonces vamos a pararnos, tenemos nuestras curvas rectas en nuestras extremidades, en todo nuestro cuerpo. Vamos a sentir desde la cabeza hasta los pies, vamos a abrir las 2 piernas y abrir nuestras extremidades. Muy bien. Y lo vamos a hacer ahora con un verso. Vamos a hacer una gran recta con un brazo hacia arriba y otro hacia abajo. Luz en mi pensar. Luego vamos a abrir nuestras extremidades, piernas y brazos. Fuerza en mi actuar. Y luego vamos a cerrar con un círculo en el centro. Calor en mi corazón. Muy bien. Entonces, a partir de ese, se ha formado como, si lo percibimos, si abrimos nuestras 2 extremidades desde la cabeza a las 2 piernas, un triángulo. Entonces, vamos a partir de ese triángulo para hacer nuestro trabajo ahora en el papel. Entonces, en su papel, que ahora van a fijar, van a colocar, van a utilizar primero, yo lo llamo, o así lo llaman los maestros en las escuelas Waldorf, el color invisible. Entonces vamos a buscar un color lo más clarito posible. Puede ser un amarillo clarito, un azul, porque con el dibujo de formas no se trata de borrar, sino que es de repetir muchas veces un trazo. Al principio no nos sale ni tan centrado, pero en la repetición allí logramos lo que queremos. Yo tengo un fondo oscuro, pero ustedes tienen una hoja blanca, me imagino. Entonces, cogen su color y en la hoja vamos a ubicar 3 puntos, como hablaba Mario ahora, más o menos acá. Pensar, sentir y voluntad. Vamos a
ubicar esos 3 puntos en nuestra hoja y lo que primero vamos a hacer es con la mano, con el dedo, sin trazar, vamos a trazar líneas rectas uniendo esos 3 puntos. Una y otra vez. Primero con el dedo y luego con nuestro color invisible. Al principio puede que no nos quede el trazo tan recto, pero vamos a trazar una y otra vez, sí, tratando de no levantar el color o la crayola. Y estas rectas apelan mucho a lo que es las leyes físicas, ¿cierto? Son la fuerza, nos dan como una sensación de fuerza. Cuando todos estemos allí me dicen, voy a mostrarles hacia dónde queremos ir. No sé si ven esta forma aquí al lado de la pizarra. Sí, sí se ve. Entonces está en nuestro color muy claro, nuestras rectas. Y me dicen si todos ya logramos esa primera forma. Lo tratamos de ubicar lo más centrado en nuestra hoja. Así como cuando estábamos ahora erguidos, bien recta esa forma. Cuando todos estemos allí, me dicen para continuar. Sí, ya. ¿Listo? Me hace un ok o una manito. Ok. Muy bien. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a partir de esos 3 puntos, vamos a hacer estas formas redondeadas que le llamamos como lemniscatas, ¿sí? Como una especie de 8, esos vértices los vamos a rodear con estas formas curvas. Pero primero lo vamos a hacer siempre en el aire. Empezamos solamente el gesto del movimiento, siempre el dibujo de forma parte del movimiento. María Lucía, ¿Sí? ¿lo hacemos encima del triángulo o en otra hoja? Sí, ya en el mismo. Ya les voy a mostrar cómo. En la misma hoja, no vayan a cambiar de hoja. Ay, ¿me Este va a recuerdas? ser como una referencia. Voy a trazar la siguiente forma, ustedes la van a observar y luego la van a trazar, ¿de acuerdo? Los 3 puntos eran pensar, sentir y actuar. Sí, puede ser una imagen de esa triformación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer tratando de cada vez, miren que al principio no nos queda muy centrada, pero Disculpa, luego esta forma la vamos a... ¿es con el mismo color o con otro color? Vamos rodeando esos 3 ángulos. Puede ser con otro color. Allí se nos han formado unos ángulos
Y entonces, con otro color, vamos a rodear esos ángulos con una forma ya más curva. Una y otra vez. Es importante la respiración, ¿verdad, María Lucía? Sí. En la repetición, digamos que se logra la armonía en el dibujo. El primer trazo era como más fuerte, la recta, fuerza. Aquí digamos que hay más, digamos, es como una danza, como un baile lo que hacemos. Sigue siendo igual de estable esta nueva forma, porque se apoya en la anterior. Aquí se pueden quedar muchas veces hasta que sientan que esa forma cambian de color, pero igual empiezan siempre por un color claro. Cuando ya tengamos nuestra forma, digamos, más armónica, más simétrica, podemos repasarla con otro color. María Lucía, ¿repasar el color invisible o repasar las curvas? Sí, el color invisible. Siempre empezamos con un color, tanto para la primera forma triangular de recta, Sí. como para la siguiente empezamos primero con un color claro y luego la repasamos con un color más oscuro. Vale, vale. Tanto las curvas como las rectas, vale, ok. Sí, ambos. Siempre el orden del dibujo de formas parte primero del movimiento. Aquí no lo podemos hacer, pero el ideal sería caminar en el espacio. Estas formas primero es lo que hacen las maestras, caminan las formas en el espacio, luego vemos el movimiento sobre el papel y luego trazamos con ese color invisible y de último ya ponemos un color, el color con el que queramos dejar. El verso se los voy a partir al final. Les voy a colocar, se los voy a copiar mientras ustedes trabajan. María Lucía, una pregunta. ¿Sí? Cuando uno comienza el trazo, ¿puede comenzar de cualquier ángulo o se comienza de un punto especial? Puedes empezar desde cualquiera. Yo lo empiezo desde arriba como para orientarme, pero puedes empezar desde cualquiera. ¿Sí? Digamos que se orienta uno, porque, como decía Mario, todos somos individualistas. Hay personas que son diestras, otras ambidiestras, bueno, y entonces de pronto se orientan más. Lo mismo la orientación del trazo. Yo me oriento más hacia este lado, pero el ejercicio podría ser, bueno, hagámoslo en sentido contrario también. Si lo hacemos en diferentes sentidos,
También podemos percibir la forma de otra manera. Bueno, y me cuentan cómo vamos. Cada vez más intentamos que esa forma esté más simétrica, más equilibrada. Realmente el dibujo de formas tiene esa cualidad. Busca cada vez más centrarnos, armonizarnos y sobre todo estar muy presentes. Me cuentan cómo van, los que van acabando me colocan una manito, o me hacen un gesto, o me hablan. Muy bien. Alguien pregunta por el verso, yo también estaba interesada, pero por el que dijiste al principio. Sí, el verso con el que empezó Mario. No, yo quisiera el que tú dijiste. Sí, copié ya se los voy a mi compartir. pensar, luz en mi pensar. Ese. Sí, apenas Y también terminemos te quiero nuestra preguntar. forma, apenas terminemos nuestra forma, vamos a retomar el verso, ¿te parece? Bueno, gracias. Listo. Bueno, y también tenía la inquietud de la pregunta que le hice a Mario, es mi niña que me preguntaba, entonces ¿cómo le puedo ayudar? Claro, pero con este dibujo. Si haces la vivencia con el dibujo de qué sentimos cuando hacemos la recta, qué sentimos cuando hacemos la curva, vamos a percibir algo. Entonces, apenas terminemos nuestro dibujo, vamos a mirar eso. Vamos a retomar ese verso. Gracias. Bueno, y cuando vayan acabando esta segunda forma, vamos a coger otra vez nuestro color invisible. Y vamos a hacer otra forma más, siempre empezando con el movimiento. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es como un cobijo. Vamos a cubrir estas dos formas. Primero lo hacemos con el dedo, luego con nuestro color invisible.
Bueno, ya María Elena, voy contándole un poquito cómo de pronto con tu hija puedes trabajar con esta imagen, algo de lo que es, digamos, el espíritu es como lo más grande, lo que abarca todo, lo que a veces no tenemos tan presente, pero está allí, es lo esencial. Lo anímico es se relaciona mucho más con estas cruces, estas formas de lemniscatas, este danzar, que tiene que ver cómo sentimos con relación al mundo. Y todo, digamos, no está así separado como la forma. Yo los invito a continuar este proceso la próxima semana. Con esta forma. La forma que ven al lado de la pizarra es una forma como que en la que están integradas esas rectas y esas curvas de esta primera que trabajamos hoy. Entonces, voy a mostrarles un poquito hacia dónde vamos, que no lo vamos a hacer hoy o ya lo dejo para que si quieren trabajarlo durante la semana, pero realmente como ser humano, ese camino yo lo veo así, el camino de la antroposofía, como ese camino de esa conciencia interior, ¿sí? Pero donde siempre vamos al mundo y volvemos a nosotros mismos, como esta forma. Estamos adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Una y otra vez. No todo el tiempo estamos aquí, ¿sí? Sino como seres humanos estamos continuamente en ese movimiento interior y exterior. Nos relacionamos con el mundo, pero volvemos también a nuestro interior, reflexionamos, nos miramos nosotros mismos, que esa es como la tarea, el camino que nos propone Steiner, que no solamente Steiner lo ha dicho, otros filósofos lo dicen, conócete a ti mismo, esa es como la gran tarea. Y para conocernos a nosotros mismos debemos estar no solamente afuera, sino que debemos retornar dentro de nosotros, adentro y afuera. Entonces, esta forma que les propongo, no sé si la ven todos, está un poquito más clara. Sí, está bien. La que está al lado de la pizarra. Sí, sí se ve. Es la propuesta para la siguiente sesión, donde vamos a integrar estos trazos que trabajamos hoy en esta nueva forma. Porque ya nos pasamos 5 minutos y muchos sabemos que tienen que iniciar sus actividades. María Lucía, muchísimas gracias. Gracias, María Lucía. Bueno, quisiera escuchar al menos 2 personas que me contaran la experiencia. Ah, bueno, el verso. ¿Puedo compartir pantalla desde aquí? Listo. Voy a compartir el verso. Ah, me dice que no puedo compartir pantalla, Oscar. Nuevamente, por favor. ¿Me dices cuándo? Ya. Bueno, ¿ahí logran verlo? Sí. Sí. Entonces dice así. Luz en mi pensar, fuerza en mi actuar. Ahí se me fue una R. Fuerza en mi actuar.
calor en mi corazón. Una eurimista, le escuché, lo decía así también. Luz en mi pensar, fuerza en mi actuar, calor y confianza en mi corazón. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta forma, de este dibujo. Dos personas que me cuenten cómo fue la vivencia. Pues si quieres, Yo comparto sentí yo, que... María Lucía. Perdona, dale tú, primero las mujeres. No. Bueno, entonces primero las chicas y luego Jorge. Lo mío es una cosa sencilla. Sentía al principio como temor a arrancar y luego ya iba fluyendo, como más confianza al final. Y ya luego era simplemente que la mano iba sola. Fue muy rico. Gracias. Qué bueno. Lograste soltarte. Sí. Muy bien. Exacto. Dice Claudia, trajo cierta tranquilidad a mi corazón después de un rato. Justamente, eso es el dibujo de formas, apela a esas fuerzas del centro. Pues yo puedo compartir que más que yo tenía como el prejuicio de que fuese una actividad mecánica, pero fue una cuestión de ir profundizando como en presencia, ¿no? Como en estar ahí presente en el trazo, ser el trazo y dejarme fluir con el trazo y sentirme ahí en ese... Fue un acto meditativo muy, muy bonito, muchas gracias. Fue un descubrimiento. Yo vengo del mundo de lo visual, entonces, claro, también conecto mucho con esto. Entonces fue como como poner en tierra a través de simplemente colores, como un acto meditativo, un acto de presencia, simplemente. Ese es realmente lo que se busca, estar presentes. No podemos estar haciendo dibujo de formas y estar hablando por teléfono. Es la presencia, que es lo que buscamos ahora en día como seres humanos, en todo lo que hacemos. Bien, Lucía. Sí. Yo, Madeleine. Sí. Bueno, para mí Cuéntanos. fue muy, como comentan, un acto de centrarme en mí. Es como detenerme antes de iniciar el día, como ese pensamiento tan bonito, luz en mi pensar, ¿no? Calor en mi corazón. Y todo eso como que voy haciendo el ejercicio y a la vez repitiendo, como que se va impregnando todo mi ser, ¿no? Mis células, hay una resonancia, entro en una vibración. Y luego como que termina la meditación, termina el dibujo y es otra mirada hacia mi cuerpo, hacia mi ser y hacia el mundo. Como dices Ay, qué tú, ¿no? bueno. Es una toma de conciencia Gracias, para salir al... Madeleine. Gracias, Madeleine. Gracias. Yo les recomendaría que lo repitieran toda la semana. Es una y otra vez, porque vemos cada vez nos va quedando mejor. Al principio, los seres humanos tendemos a hacer demasiado, a querer hacer algo bien desde el comienzo. Y claro, yo he repetido muchas veces esto y se los vengo a traer, pero después de repetirlo muchas veces. Entonces, mi recomendación también, así como acto meditativo, de pronto todos los días repetirlo hasta el próximo encuentro y seguramente nuestra siguiente forma va a ser mucho más fácil. Agradecida. Gracias. Gracias. Bueno, Oscar. Repetirlo como desde el triángulo, luego la leniscata y luego lo pues lo de afuera. Sí, en los mismos pasos, sí. Listo. Cada vez hacerlo, primero con un color claro y cuando sintamos que esté lo más simétrico posible, le pasamos un color un poco más oscuro. Listo, muchas gracias, María Lucía. Marta dice, siento que la energía fluye con más armonía. Harold nos comenta que es tan relajante que uno no quiere parar. Liliana, Sí.
Liliana escribe, al trazar las curvas dentro de mí, se sentía mucho movimiento y mi respiración también cambiaba. Liliana dice que está muy presente. Y bueno, muchos agradecimientos. María Lucía también, muchísimas gracias. Estuvo muy, muy lindo el dibujo de formas y el otro se ve fantástico. De hecho, ya estoy nervioso porque, como tú dices, ¿no? Entro y salgo y si eso lo trasladamos a nuestro ser, a nuestra tripartición, seguramente es eso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y bueno, cerramos a todos. Mil y mil gracias por compartir, por acompañarnos. Entonces, muchísimas gracias a todos y bueno, un feliz día. Si alguien tiene algún otro comentario, entonces... Muchas gracias, de verdad. Bueno, Gracias, que Oscar. tengan muy buen día. Muy agradecida Gracias. a ustedes por esta belleza de regalo. Adiós, buen día a Hermoso, todos. hermoso. Te esperamos. Mucha gratitud. Gracias, generosidad. Gracias, hermanos colombianos. Gracias por todo.